revisar si es que estos decretos estarían dentro, no cumplen con los requisitos que manda la Constitución. Es preferible eso a que más bien la Corte Constitucional acelere cualquier tipo de proceso y terminemos en 6 meses ya gobernados por decretos ley que sean nefastos para el país, ¿no? Se ha hablado, ya el presidente de la República lo ha dicho, de reforma laboral, y sabemos que cuando la derecha habla de reforma laboral no es para mejorar la calidad del empleo, sino más bien para precarizarlo aún más en un contexto donde ya la gente no logra llegar a fin de mes a pesar de que trabaje más de 8 horas al día, por lo cual es preocupante, ¿no?, que se anticipen este tipo de temas. Se ha hablado también de una reforma a la seguridad social que seguramente abrirá la puerta a un esquema más privatizador. Se ha hablado también, y es el decreto que firmó el día de ayer el presidente Lasso, de zonas francas, ¿no? Y sabemos que zonas libres de impuestos y libres también o con un régimen laboral especial también podría ser perjudicial al país. Yo me preguntaba ayer si es que se ha medido, ¿no?, cuál va a ser el impacto fiscal de esta medida, si es que nosotros como país vamos a ganar más por atracción de inversiones que por lo que dejaremos de recibir en concepto de tributos, si es que estas zonas francas van a respetar el régimen laboral que existe ahora en el país, que digamos, si bien tiene algunas deficiencias, a mí me parece que garantiza, ¿no?, al menos a las personas que tienen empleo formal, ciertos derechos que son importantes para los trabajadores. Así que yo no me preocuparía por la celeridad con la que la Corte Constitucional admita o no, digamos, estos decretos ley. Más bien, de forma responsable se debería de una u otra forma frenar la aceleración, ¿no?, de este proceso que yo diría de radicalización del neoliberalismo de Guillermo Lasso, seguido también con un corte sumamente autoritario, ¿no?, porque previo a la disolución de la Asamblea, que si bien es una medida constitucional que está en la ley, las causales habían varias críticas alrededor de si es que cumplía o no con los parámetros que manda la Constitución, y en ese sentido también, digamos, lo que han mencionado la Policía Nacional, la alta cúpula militar, ¿no?, pronunciándose a favor de la disolución de la Asamblea, este decreto que habla también de calificar a ciertos grupos como terroristas. Es decir, podríamos estar a las puertas, ¿no?, de también un proceso de aceleración del corte autoritario del presidente Guillermo Lasso. Vemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está en la mira, algunos asambleístas también han sido abiertos procesos de indagación previa. Es decir, quisiéramos que estos meses no pasen lo más rápido posible y que tengan los menores efectos en el país para que el nuevo gobierno pueda asumir, digamos, en las mejores condiciones, ¿no?, en las más óptimas, para que empiece, ¿no?, la recuperación del país, que es urgente. Claro, la recuperación del país es urgente, por eso viene la pregunta que les he hecho a todos los exasambleístas de este periodo. ¿Qué pasa si ustedes regresan? Hay una mayoría opositora a Guillermo Lasso. Como ustedes tienen que posesionarse casi inmediatamente, en 15 días después de los resultados, ¿qué pasaría si ustedes deciden tomar o retomar el juicio político? Porque Guillermo Lasso sigue siendo presidente y deciden ir a la votación y destituirlo. ¿No habrá ahí también un vacío jurídico que tampoco nos ha dicho qué podría pasar en la Corte Constitucional? Mira, este tema habría que revisarlo efectivamente con el mayor de los cuidados. Yo no soy abogada, pero los criterios que he escuchado al respecto es que es un juicio político que está en pausa, porque fue interrumpido por la disolución de la Asamblea, pero al estar en pausa no ha habido un dictamen final por parte de los asambleístas, ¿no? No existe digamos, un voto a favor de la destitución o un voto en contra de la destitución, porque eso que estaba programado a suceder el día sábado no sucedió precisamente por este llamado a muerte cruzada. Entonces, en su momento habrá que ver si eso procede o no procede, porque en este país creo que nos hemos acostumbrado a la impunidad, ¿no? Vemos a la señora María Paula Romo, una ministra que le hizo tanto daño al país, una ministra que estuvo al frente de la represión más brutal que habíamos visto
en el país en muchísimos años, yo diría, en la historia republicana, y a pesar de ello, a pesar de que fue censurada y destituida, la señora sale en medios de comunicación a hablar de la democracia, ¿no? Con la cara intacta para hablar de cómo debería manejarse el país en este momento y a decir además que el correísmo es el origen de todos los problemas, no del Ecuador, sino del universo, ¿no? Y la señora debería estar siendo juzgada penalmente por lo sucedido en octubre y también por el reparto de hospitales, ¿no? La gestión política del gobierno de Guillermo Lasso para lograr tener una mayoría en la asamblea que respalde que respaldaba, ¿no? Sus leyes, digamos, su gestión política, sabemos que era a partir del reparto de hospitales. Entonces, este tipo de cosas deberían ser investigadas por la justicia, al igual que lo que sucedió con el presidente Guillermo Lasso. Si bien nosotros, como Asamblea Nacional, estábamos en capacidad de juzgarlo políticamente por su responsabilidad en el cometimiento de un posible peculado, la justicia debería seguir su rumbo, debería seguir su trayecto, debería seguir su camino para que en este país un mal gobernante, un mal administrador de lo público, desde el presidente hasta el ministro, hasta cualquier persona que sea responsable de no cuidar los bienes del Estado, de no cuidar el dinero de la gente, el dinero público, sea también procesado en los niveles que corresponden. Eso es lo que debería pasar en el país y yo, la verdad, no pierdo la esperanza de que quienes han sido responsables en cualquier nivel de gobierno, pues tengan que responder ante la justicia. Estimada Jeren, en la Asamblea Nacional se estaba trabajando sobre proyectos de ley que se venían arrastrando durante el periodo anterior. Sin embargo, quien les tacha hoy de no hacer nada es quien ha mandado solamente 6 proyectos de ley, de los cuales 4 han sido aprobados, 2 archivados. ¿El gobierno nacional ha enviado más proyectos de ley o solamente esos 6, estimada Jeren? Porque lo que dicen los grandes medios es que la Asamblea no estaba haciendo nada. Sin embargo, quienes conocemos el trabajo de la Asamblea sabemos que en las comisiones se estaba justamente tratando proyectos de ley que ya tenían los plazos establecidos para estos días. Sí, me parece que desde el día 1 el presidente Guillermo Lasso fue incapaz de entender el rol de la Asamblea, ¿no? Y el rol que tiene en un sistema de pesos y contrapesos. Recuerdo que en cadena nacional el presidente decía que había un acoso, ¿no? Él lo llamaba así, un acoso a sus ministros por la cantidad de llamadas a comparecencias y solicitudes de información, por ejemplo. Y a mí me parecía que, claro, o sea, un banquero que no entiende lo que es el Estado, que no entiende de las funciones del Estado, que no entiende del rol fiscalizador que tiene la Asamblea Nacional, le parece una amenaza el que nosotros trabajemos. Y te voy a poner un ejemplo de esas solicitudes de información, de comparecencia. Es un proceso de fiscalización que llevamos desde mi despacho junto a madres de mujeres víctimas de femicidio. Eran casos de, yo te digo, del año 2019, del año 2020, donde nunca les habían entregado el bono para hijos de hijas huérfanas por casos de femicidio. Es más, en la administración del presidente Guillermo Lasso, del ministro Esteban Bernal, se les había negado ese derecho a abuelas que, te digo, son señoras bastante adultas, estamos hablando de 50, 60 años, 70 años, que están a cargo de sus nietos, porque las madres de esos niños fueron asesinadas, víctimas de femicidio, y el Estado, ¿no? Como una medida de reparación, debía entregarles un bono para que esos niños puedan, digamos, seguir su vida. Además, un bono miserable, déjame decirte, y ni esos $70 me parece que eran, ni siquiera se les estaba entregando. Entonces nosotros iniciamos un proceso de fiscalización y finalmente le exigimos al ministro Bernal que se siente con nosotros a la mesa, con las madres de mujeres víctimas de femicidio, para solucionar y encontrar una vía a través de la cual se les pueda entregar estos bonos que, te digo, habían sido represados desde el año 2019. Para que te hagas una idea,
se habían entregado, me parece que 200 bonos más o menos, cuando existen más de 1.500 niños y niñas huérfanas por femicidio. Entonces vemos la incapacidad, ¿no?, del gobierno y la inoperancia de que se puedan agilitar los procesos en este gobierno, y a partir de un proceso de fiscalización lo logramos. Entonces, decir, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero, digamos, este ejemplo da cuenta de que si bien no éramos los 137 asambleístas comprometidos con el país, al menos yo te puedo hablar por la bancada de Unión por la Esperanza, éramos una bancada que en procesos de fiscalización y también a través de la legislación estábamos intentando, ¿no?, frenar, si se quiere, el avance de este proyecto neoliberal que precariza la vida de la gente, y en ese sentido la disolución de la Asamblea, se quedan muchos procesos a medias, muchos proyectos de ley importantes, por ejemplo, un proyecto de reparación a víctimas de feminicidio también se quedó en el aire. Yo mismo estaba trabajando también otro proyecto de ley para solucionar el problema de los estudiantes que con créditos educativos ahora mismo no pueden pagar, y si debías, te pongo un ejemplo, $17,000 por por recargos, por multas, por intereses, terminan pagando, qué sé yo, $40,000, $50,000, ¿no? Abusos de la banca nuevamente. Estábamos trabajando en ello, y bueno, la disolución de la Asamblea entra también a frenar un proceso valiosísimo de legislación con la gente y también de fiscalización, de ser ese contrapeso al Ejecutivo. Totalmente, queda parado todo esos proyectos, esas intervenciones, y eso es lo que no se le dice a la gente, ¿no? No se le dice que inclusive han quedado algunos empleados administrativos que nada tenían que ver con los despachos de los asambleístas, han quedado sin empleo, porque la figura con las que les han contratado ha sido contrato ocasional, y el decreto decía a nivel general contrato ocasional y sin indemnización, lo cual a nosotros nos parece también una violación a los derechos laborales. Y hablando de derechos laborales, se anuncia una reforma laboral por medio de decreto. ¿Qué opinión te merece esto, estimada Jairén? Porque es económico urgente el único tema que puede enviar decretos del señor presidente. Sí, ahora para LASE todo es económico urgente, ¿no? Las zonas francas son económicas urgentes, una reforma laboral, una reforma a la seguridad social, algo que en nuestro país hemos peleado y hemos luchado tanto porque tenga el mejor esquema posible, que asegure, digamos, un tema de justicia, ¿no?, entre las personas que aportan a la seguridad social, que sus recursos puedan ser redistribuidos, que todos podamos tener acceso a una jubilación digna, a servicios de salud, bueno, en fin, ¿no? Ahora para el presidente Lasso todo es económico urgente, por lo cual yo sí espero que si la Corte Constitucional no hizo su trabajo al pronunciarse, porque era importante para sentar un precedente, porque además esta es la primera vez que se activa un mecanismo constitucional de este tipo, y la Corte Constitucional tenía que sentar, digamos, un precedente para que en una próxima ocasión tengamos un poco más de información en respecto de los procedimientos, respecto de cuándo cabe una muerte cruzada o no, ya sea convocada por el presidente o por la Asamblea Nacional. Y la Corte Constitucional, a mi criterio, de forma irresponsable, inadmitió esas 6 demandas, pero yo espero, digamos, que sea un poco más responsable en este tiempo donde el presidente Guillermo Lasso se encontrará enviando decretos ley, y que pueda, ¿no?, también sentar un precedente y decir de qué hablamos cuando, de qué se trata, ¿no?, cuando hablamos de proyectos económicos urgentes en materia económica, y que no pase cualquier decreto ley, porque eso sería desastroso, no solamente para el país en términos de lo que generaría, ¿no?, los efectos de esas reformas, sino también hablemos de la seguridad jurídica. Y con esto cierro. El día de ayer el presidente hablaba de la atracción de inversiones, ¿no? Y decía, bueno, las zonas francas van a apoyar a que venga la inversión privada, la inversión pública internacional y demás. Y yo decía, bueno, pero con estos niveles de inseguridad de que la gente está migrando por
miedo, ¿no? A que las amenazas de los extorsionadores efectivamente se cumplan, como ya ha pasado en casos tan dolorosos que hemos visto hace unos días, y también la inseguridad jurídica que genera el que, por ejemplo, no existe el contrapeso de la Asamblea, la inseguridad jurídica de una Corte Constitucional que no se pronuncia al respecto de un tema que es netamente constitucional, como el activar el mecanismo de muerte cruzada, en fin, digamos, a una serie de elementos que hacen pensar que el presidente no tiene la legitimidad en este momento como para acelerar, ¿no?, la legitimidad social, para acelerar, radicalizar su proyecto neoliberal, así que espero la Corte le ponga un alto en las cosas que se considere tienen que tener un freno por parte, digamos, de un control constitucional. Sí, parece que la Corte Constitucional no estuvo tampoco preparada para esta coyuntura, porque la Corte Constitucional no ha tomado ninguna decisión y el pronunciamiento sobre la muerte cruzada fue un pronunciamiento bastante, digamos, sencillo, el decir, me lavo las manos, no puedo pronunciarme, simplemente me bajo las 6 demandas y punto. Ahora ya estamos enfrentando elecciones, estimada Jairén. Vamos a una campaña que va a ser cortita en el movimiento que tú representas. Pues obviamente todavía no hay candidato. Esperaríamos ya en estos días, hoy o mañana, ya la definición de quién sería el candidato o candidata para estas elecciones, estimada Jairén. Sí, sí, además porque, digamos, el calendario que ha presentado la señora Atamaín ya te da unos plazos bastante acotados, bastante cortos, ya iniciamos, deben iniciarse ya pronto los procesos de democracia interna dentro del movimiento. Nosotros aún no tenemos definido el binomio, lo que sí hemos reiterado es que cuadros de hombres y mujeres que estén dispuestos a asumir en este momento la conducción del país, además comprometidos, altamente preparados, altamente capacitados para llevar las respuestas que en este momento el país necesita. La verdad es que a nosotros nos sobra, además venimos ya de un proceso de elecciones a nivel local, somos el único partido que se encuentra, ¿no?, a nivel nacional, que tiene una estructura en cada provincia, que tiene dirigencia, que tiene militantes, que tiene adherentes, es decir, digamos, en ese contexto, te digo de la forma más objetiva, a pesar de que soy parte de la Revolución Ciudadana, pero somos el único partido político, el único movimiento que entra, digamos, a estas elecciones con la capacidad, ¿no?, de enfrentar casi que a renglón seguido una segunda elección, precisamente porque somos una fuerza política orgánica y organizada, ¿no? Entonces, la verdad es que bastante esperanzados de que, si bien estos 6 meses, ¿no?, será de un proceso de aceleramiento, ¿no?, del proyecto neoliberal de Guillermo Lasso, también decir que dependiendo y haciendo el análisis correspondiente, la asamblea entrante tendrá que o ratificar esos decretos, esto lo manda la ley, o derogarlos, ¿no? Esta es de la primera tarea que tendrá la asamblea entrante, así que nosotros con altísimo compromiso con el país haremos la revisión que, digamos, se requiera de estos decretos y también, digamos, estaremos listos para apoyar la gestión del próximo presidente, ya sea no electo por la Revolución Ciudadana o por alguna otra fuerza política, pero digamos sí decir que la bandera que tiene que acobijarnos a todos y a todas en un proceso de transición, cómo serán este tiempo, ¿no?, este casi año y medio para culminar el periodo, con las organizaciones políticas que pongan la democracia por delante. Eso es fundamental, porque el país en este momento, la crisis de seguridad que vivimos, la crisis en el sistema de salud, en el sistema de educación, demanda de que nos pongamos de acuerdo como país en unos mínimos alrededor del cuidado de la vida. Y el cuidado de la vida demanda presupuesto para salud, presupuesto para educación, presupuesto para seguridad, una reforma policial. A mí me parece muy importante empezar a hablar de una depuración a la Policía Nacional que hemos visto
no solamente por las noticias, sino también por las propias alertas, ¿no?, de la embajada americana alrededor de los narcogenerales, ¿no?, involucrados también con la economía criminal. Creo que empezar a hablar, ¿no?, desde las fuerzas democráticas, ya ni siquiera te hablo de la izquierda, del progresismo, sino de las fuerzas democráticas de este país. Empecemos a hablar fuerte de una reforma policial, una reforma a los militares también, y, digamos, hacer todos los esfuerzos que requiere este país para que tengamos estabilidad, tengamos paz, tengamos seguridad y que la gente pueda vivir dignamente. Eso es lo más importante, creo yo. Eso es lo más importante, estimada Jeren, y quiero agradecerte por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en Café Sin Rosca. Agradecido siempre, el espacio está aquí para que tú como asambleísta en el próximo periodo, porque yo sí creo que regresas y de largo, estés aquí para informarnos justamente lo que pasa y el trabajo de la asamblea. Nuevamente, muchísimas gracias y tu despedida a nuestra audiencia, por favor. No, muchas gracias a ti, César. Siempre abrazar y saludar el trabajo que hacen medios de comunicación digital, contrahegemónicos como Hoja de Ruta. Y bueno, nada, siempre a las órdenes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, ha estado con nosotros Jairen Noriega, ex asambleísta y ya digo yo candidata a la nueva asamblea. Nosotros regresamos luego de este corte, estará con nosotros Pedro Granja, el doctor Pedro Granja, quien brindó una entrevista a nuestra compañera Paulina Pérez Galarza, quien estará al frente de esta entrevista, y luego Juan Cárdenas con el análisis semanal que estará haciendo desde este miércoles. Muy buenos días.